¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen aquí en Narrativas. Ya lo sabe, échele el pulgar arriba, déjenos su comentario, déjenos su crítica, su super chat y su super gracias. Apoye por supuesto el producto de Narrativas. Mi querido Fede Bonazo, ¿cómo andas? Bien, muy bien, querido Jesús, Rick, audiencia narrativa. Es un gustazo estar un sábado más con ustedes. Mi querido Ricky Valderas, ¿qué cuentas? Querido Jesús, querido Federico, muy contento de compartir este espacio como cada sábado. Un abrazo a nuestra audiencia. Hoy vamos a platicar de un tema que sin duda alguna es definitorio en muchas de nuestras decisiones, de nuestros pasos, de nuestra forma de ver y hacer las cosas. La bondad, la maldad en la política. ¿Qué tanto está vinculado con el ser humano? Si es, se puede ser bueno en la política, malo en tu vida personal o viceversa, si va aparejado. ¿Qué significa ser bueno en la política? ¿Qué significa ser malo en la política? Sobre todo en una práctica en donde el pragmatismo es definitorio, en muchas ocasiones dictado y dicho por diferentes estudiosos del mismo. La bondad, la maldad como tal. Y yo comenzaría precisamente por ahí, querido Federico, para platicarlo con nuestra audiencia. ¿Cómo identificamos al bueno? ¿Cómo identificamos al malo en un momento dado, en un espectro en el cual se tienen que tomar muchas veces decisiones con las que mucha gente tal vez no esté de acuerdo, pero que tienes que pensar en un bien colectivo, según lo ideal, y que eso mismo te puede llevar a tomar decisiones incluso que no estés tan de acuerdo en un momento dado? Bueno, estamos en un episodio de los que a mí me gusta mucho, donde Suéltate, Bonazo, suéltate. materia, la materia es más filosófica que de coyuntura política. Y el tema de la ética, podríamos decir que la moral es la idea de lo que es bueno o perjudicial en las relaciones humanas del colectivo humano. Es decir, no existe moral en la isla donde está Robinson Crusoe solo. Es decir, solo hay moral referida a las relaciones entre las personas, cómo actúan unas con otras. Cuando se hace el bien, que aumenta las posibilidades de supervivencia y el bienestar de la persona a la que se le hace el bien, o cuando se hace el mal, que es que se perjudica, se agrede, se roba o se le quita a una persona. Eso sería hacer el mal. En las relaciones morales es muy importante para mí decir que ojalá esté de acuerdo la audiencia con este enfoque. Existen ya en el reino animal. La gente sabe que yo estudié biología, o los que no lo saben se están enterando ahora. Eh, Me fascina el tema de, y creo que es muy importante despojarnos de una cuota de antropocentrismo, es decir, de considerar que el ser humano es el centro de la creación y por tanto somos distintos a lo que es lo natural, somos distintos a los animales, porque esa visión del ser humano que permea en toda la tradición filosófica, sobre todo la occidental, con la cual después se va a tratar el asunto del bien y el mal, pues aleja a la filosofía tradicional, a mi modo de ver, y lo digo esto con humildad, con mucho respeto por los filósofos que han acabado la carrera y los grandes monstruos del pensamiento mundial histórico, pero termina alejándonos siempre de un, primero, de un diagnóstico sobre quiénes somos como criatura humana y segundo, cómo podemos solucionar algunos problemas colectivos que tenemos y sobre todo relacionados con el tema del bien y el mal. Y la ética, concebida como un campo de la filosofía, sería la que se encarga de estudiar el problema de la moral, ¿no? Ahora, la ética tiene varias acepciones en el diccionario. Una es también la conducta proba o la conducta correcta en ámbitos como la política o los espacios públicos o la gestión de lo público o la administración también del gobierno. Es decir, hay códigos éticos y cuando decimos códigos éticos nos referimos a códigos en los cuales el interés individual personal tiene que subordinarse al interés colectivo general. Esa sería una actitud ética. Volviendo al concepto que habíamos mencionado al principio, es decir, que no hay relaciones morales o no hay ética sin el colectivo humano. Ahora, fíjense el ciclo que he hecho yo. Yo el otro día esto lo hablaba con mi esposa, que es académica y por tanto, y politóloga y socióloga, viene de una tradición
diferente de la biología, es decir, ellos estudian a las sociedades y no tanto al individuo humano, como podría estudiar la biología, la conducta, ¿no? Que en el caso de la conducta humana la estudia más la psicología. En teoría, la biología estaría restringida únicamente a estudiar la conducta animal. Pero existe lo que se llama biología comparada, en la cual, a través del estudio de parientes muy cercanos, como los primates o los grandes simios, digamos, los chimpancés, los bonobos, los gorilas, que hace un chasquido en el tiempo éramos la misma especie, es decir, nos dividimos evolutivamente hace muy poco y por tanto compartimos muchos instintos, mucho DNA, mucha conducta que viene basada en el instinto. eh, Muchas veces la sociología, la ciencia política tradicional desprecia esta dimensión de análisis, ¿no? Y yo le comentaba a mi esposa, fíjense qué curioso, yo durante mucho tiempo me preocupé por analizar el tema del bien y el mal, la moralidad en la criatura humana, en el animal humano, basándome en ciertas plataformas biologicistas de la psicología evolucionista, es decir, todo el contenido evolutivo que marca a nuestro cerebro instintivo, que es el sistema límbico, que no solo está en el DNA, sino que está en la manera en que opera nuestro cerebro más animal, más instintivo. Y luego, cuando me metí, lamentablemente para mí, o afortunadamente, ya no lo sé, en este tema del análisis político, tuve que introducirme en el conocimiento de cierta discusión teórico, filosófica, politológica, para sofisticar mi pensamiento. Entonces, meterse con tipos como John Rawls, meterse con, bueno, desde Platón, digamos, pasando por Aristóteles y todo lo que ha sido el estudio de la ética y la política, Maquiavelo mismo, pero ya desde la tradición filosófica o la tradición del pensamiento de la teoría política, sin ser nunca un experto, y esto lo digo abiertamente y la gente ya lo sabe, yo no soy un experto en política, pero me tuve que meter un poquito si quería entrar en la discusión política. Y bueno, en eso llevo varios años, pero cuando yo veo el mundo, cuando yo veo que Elon Musk condona, ¿no? Y Trump a este estafador que lleva la banda presidencial en Argentina, llamado Javier Milei, que le lleva a la reunión de la CIPAC, es decir, de la derecha internacional, donde hacen el saludo nazi, Verástegui, Steve Bannon, Musk, todos ellos hacen el saludo nazi, evidentemente, y sacan la motosierra que le regala Milei, y ahí está la niñita, que yo no sé si es la hija o la sobrina de Elon Musk, y este güey con la motosierra llena de los, aunque no esté prendida, pero la niñita y él jugando. Y veo que Netanyahu, un genocida, es aplaudido en el Congreso de los Estados Unidos, y el disparate absoluto y el crecimiento de la xenofobia y la criminalización de los migrantes, y, y que nada pasa. O sea, que de alguna manera estos tipos impunemente pueden ejercer lo que en este programa vamos a intentar definir como el mal, el daño al otro, el daño al prójimo, al congénere, usando un término biológico. Digo, ok, todo esto que yo analicé de la parte y que sigo analizando y seguiré para siempre analizando de la parte de la teoría política y sociológica, pues no lo explica del todo. Yo me tengo que regresar a ese Federico que analizaba al animal humano, a la bestia humana, a esa criatura que es capaz del sadismo, de la maldad, del asesinato en masa, del goce con el dolor ajeno. No, no quiero dar a cabo esta intervención aquí, no quiero dar una visión pesimista. También ese animal está dotado con el sentido de la solidaridad, de la empatía, de la cooperación, de la compasión, que son valores que el neoliberalismo ha erosionado durante décadas de propuesta ultra individualista y egoísta, y una concepción de la sociedad que nos remite a las ideas del darwinismo social de Herbert Spencer, es decir, que sobreviva el que pueda y los más fuertes sobrevivirán, tergiversando por completo la teoría de Darwin de la evolución aplicada a un entorno absolutamente natural que nada tiene que ver con las sociedades humanas. Entonces, digo, demonios, ¿qué círculo he hecho? O sea, está bien, podemos analizar las sociedades desde la teoría política, pero hay cosas que no se explican si no acudimos al escrutinio de la criatura humana como ente instintivo capaz de ejercer tanto daño.
¿no? ¿Dónde queda la conciencia? ¿Cómo es que somos capaces de que ciertas narrativas nos hagan concebir que causarle el daño a una persona está bien, que es lo que hacen los soldados israelíes cuando entran a masacrar las aldeas palestinas o las ciudades o Gaza? ¿Qué significa el holocausto? ¿No? Eso lo había analizado muy bien Hannah Arendt en un libro ya histórico, ¿no? Sus análisis sobre la banalidad del mal, ¿no? Aquí lo dejo. En este punto, Fede lo aterriza en un escenario actual, querido Ricardo, lo que estamos viendo actualmente con este ente de poder que es el trumpismo como tal y con todo lo que él emana, con estos famosos saludos que han llevado ya a cabo y lo hacen con total desparpajo, ya ni siquiera lo están escondiendo, literalmente. Sus defensores intentan justificarlos, ¿no? Desde que en realidad está mala posición, que si la mano es otra, que si lo hacen desde el corazón y una sarta de cosas que sinceramente es una pérdida de tiempo tratar de explorar. Pero yo lo primero que te preguntaría es, ¿la bondad es una decisión? ¿Cómo definírtelo rápido? ¿La bondad es una elección ética? Es lo primero que te preguntaría como tal. Y dos, ¿qué tanto precisamente eso refleja a personajes de esta naturaleza que lo primero que pierden es eso, la ética, al no ser empáticos con el resto de la humanidad? Un punto nada más, ahorita para contextualizarte un poco más la pregunta. Con esta escena de la sierra me viene a la mente un tuit de Gustavo Petro que dice, con ese mismo instrumento cercenaron a muchos seres humanos en mi país y ellos los dos lo están festejando. Entonces, ese sería el primer contexto con el cual entraría Rick. Es una pregunta de tesis, amigo. Así Hay soy yo, que, hermano. hay que Tómate poner, tu tiempo. me tomo el No, tiempo, sí, 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 venga, hermano, venga. todo Tú un programa suéltate para también. Valderas. Venga. Bueno, desde donde yo lo entiendo, tendríamos primero que segmentar, ¿no? La primera parte, es decir, la opción de hacer el bien como una opción, es decir, quienes deciden, es el campo de la axiología, un poco de lo que hablaba Spinoza en el libro de Ética, en donde decía la verdadera libertad era justo la libertad de decidir. Y entonces, axiológicamente, tú tienes tu selección de esquema de valores morales y por el otro lado, la ética que lo define. Para mí, este tipo de comportamientos, lo que están tratando de impulsar es un cambio en el paradigma de cómo interpretamos lo moralmente correcto. Es decir, el bien y el mal no existen per se dentro de la humanidad, es el contexto y la toma de decisiones en lo que puede calificar un acto como bueno o malo, que no define al ser humano en su contexto general como bueno o malo. Es decir, lo que es bueno o malo es la acción, no el ser humano. Y aquí pongo el primer punto sobre la I. Si entiendes el contexto de la historia humana, por más que quisieses, digamos, hacer un tipo de saludo novedoso, al mismo tiempo eres capaz de comprender y eres capaz de construir empatía a través de los procesos históricos. Y por puro respeto a la humanidad no lo haces. Esa es tu capacidad de toma de decisiones. Tú decidiste, independientemente de que si sí es o no es el saludo, decidiste pasar por alto uno de los episodios más terribles de la historia de la humanidad, es decir, el Holocausto, por encima de tu derecho a innovar en el saludo. Esta decisión por sí misma, que ya fue la capacidad de la persona de decidir en su libre albedrío de tomar una buena o mala decisión, pues lo que pusiste por delante fue a ti mismo. Y es una reflexión bien interesante porque no sé si puedo decir majaderías aquí, pero Sí, la voy a adelante, decir. adelante, adelante. Pero es tal cual el significado de idiota. De hecho, en su definición etimológica o su definición de raíz es aquel que atenta contra el bienestar común. Entonces, si tú tomaste una decisión que atenta contra el bienestar común, te autocalificas en la definición más pura de esta palabra. ¿Qué es lo que sigue o qué es lo que está ocurriendo con este contexto?
Yo entiendo esto, entiendo que hubo un periodo de tiempo en donde la sociedad civil organizada, las comunidades indígenas principalmente, campesinas, las personas que defienden el territorio, es decir, aquellas personas que gracias a su construcción ética y moral, eh, predominaron ciertos valores en el cohabitar de la humanidad. Ahora, estos valores atentan contra el poder capital y el poder capital está utilizando todos los recursos posibles, que no son pocos, para intentar cambiar lo que popularmente entendemos por bueno o malo. Voy a poner un ejemplo tangible de lo que estoy diciendo porque sí puede sonar que estoy diciendo muchas cosas y al mismo tiempo nada. De enero a marzo de 2023, el Congreso de los Estados Unidos, particularmente y específicamente del Partido Republicano, impulsaron 365 leyes en contra de actividades que realizaba la comunidad trans en este país. Es decir, 365, 69, si mi memoria no me falla, leyes que intentaban impedir que las personas trans salieran al público, tuvieran presentaciones públicas, que se ingresara al sector salud bajo las condiciones regulares de las que ya sabemos como comunidad, es decir, reasignación sexogenérica e inclusión activa, todo esto. Porque es un ejemplo tangible. Amigo, ni las armas y el petróleo tuvieron tanto interés en modificar las leyes de este país en todo el periodo legislativo. Es decir, a esta gente le preocupaba más generar una idea de temor hacia un sector poblacional porque el interés legítimo o el interés interior de este movimiento, es decir, de la presentación de todas estas leyes en contra de una comunidad particular, que además estos son orígenes del fascismo, identificar una comunidad y volverla el enemigo, bueno, el interés es que la comunidad en conjunto tengan la idea de la peligrosidad y por eso peleles como Milei se paran en foros internacionales a decir que un caso representa a toda la comunidad. Es como, es justo el mismo argumento ad hominem que se utiliza en otro tipo de discusiones, como si hay una mujer que se defiende o que proactivamente decide quitarle la vida a alguien más, ya todas las mujeres son asesinas y entonces la búsqueda de la igualdad ya no existe. Es este mismo discurso. Y este mismo discurso se basa en apreciaciones sociales, porque en la axiología se dividen, ¿no? El sistema de valor, el valor monetario, el valor social, el valor psicológico, el valor estético. Y lo que están tratando de impulsar con esta ética es que el valor social cambie, es decir, que lo que antes considerábamos valioso, el respeto, la comunidad, el trabajo, la defensa del territorio, se vuelvan antivalores. Esta es la estrategia psicosocial de la derecha que está tratando de impulsar desde todas las plataformas. La Iglesia Católica es la principal de ellas, porque, digamos, es la antesala del Estado. Somos realistas, ¿no? Antes del Estado como lo conocemos, eran estados subordinados al derecho divino y entonces tenemos gente viviendo en la mayor esquizofrenia posible, diciendo que una persona por meros genes y por designio divino debe de gobernar países. Esta idea evoluciona como evolucionan las sociedades, llegamos al Estado y entonces ahora el Estado que sigue protegiendo a los grandes capitales, a la gran burguesía, y ya no le están sirviendo los valores de transición digamos, a democracias más sanas y lo que está haciendo con esto es generar nuevos valores. Este es el daño real que hace la industria cultural, la superficialidad como un valor. Es preocupante que de la noche a la mañana, sin darnos cuenta, el valor de públicamente salir a presumir derroches, cuántos videos no hay en internet, principalmente de norteamericanos desperdiciando alimentos. Imaginen esta imagen en una comunidad en donde la alimentación es escasa, por ejemplo, algunas colonias de África o de la Guinea Ecuatorial que sufren mucho
por el extractivismo, por las consecuencias de que los países del norte vivan en esta opulencia, no se muestran en la industria cultural y por eso no generan digamos, la misma impresión en las comunidades. De tal modo que esta gente, esta burguesía rapaz, están construyendo un nuevo esquema. El lobo del Wall Street es la pura imagen de la construcción de una idea de un burgués que supuestamente sale de la nada con su inteligencia, cuando sabemos perfectamente que no es así. El Estado está configurado para que estos casos sean mínimos y se puedan digamos, utilizar como un ejemplo para una salida de escape de una realidad que nos sumerge a todos en lugar de estar discutiendo cosas verdaderamente relevantes como el reparto equitativo de los recursos, la eliminación de los mil millonarios del mundo, que esta es una discusión indispensable para todas las sociedades si queremos llegar a acuerdos mínimos como los de la Agenda 2030 de transición energética para mantener el mundo en un estado por lo menos de bienestar mediano, en donde el calentamiento global no destruya ganados, no destruye ecosistemas y el mismo ser humano no lo haga. Bueno, para lograr esto tendremos que primero hablar sobre los poderosos y cómo como comunidades ya no nos podemos dar el lujo. Y entonces este discurso se vuelve problemático para las élites y es que utilizan todas las herramientas posibles para despojarnos de nuestra realidad inmediata de lo que nosotros y nosotras concebimos como bueno o malo. Voy a quedarme aquí, espero no haber sido muy complejo. No, lo que me encantó es que tu majadería fue decir idiotas, Exacto, vaya majadería. Qué Muy buen ternura, portado. hasta me hizo sentir mal a mí, la neta. Me hizo sentir que soy un vulgar y grosero yo en toda la extensión. Bueno, pero no al aire, amigo. No, al aire se me salen peores. Oye, en este punto que Fede, esto que menciona también Ricardo y implanta en parte lo que tú estás señalando, precisamente, la raíz podríamos definirla así del mal, es decir, no hay una empatía por parte de estos personajes que hoy tienen el poder, esa es la realidad de las cosas, el poder de generar catástrofes, de generar genocidios, de generar invasiones, de generar despojos. Los que están al frente de este imperialismo no se han caracterizado por ser empáticos, no se han caracterizado por ser bondadosos, no se han caracterizado precisamente por nada de eso. Sin embargo, se dicen que sí lo son. En cada avance del tecnológico de Musk dice es para el desarrollo de la humanidad, cuando sabemos el daño que le provoca a un sector de la humanidad esos desarrollos, porque ese sector de la humanidad ha sido olvidado por ese mismo imperialismo. Trump te dice, yo los voy a rescatar del mundo de las drogas, ¿no? Cuando lo que quieres es intervenir un país. Javier Milei te dice, estoy controlando la inflación para el bien de todos, pero por el otro lado está vendiendo el futuro de su país. Salinas Pliego te señala, estoy peleando por la libertad cuando lleva a cabo denuncias en contra de la misma. Secuestran la personalidad del bondadoso, han secuestrado completamente la bondad como tal, o son perversamente malos, perversamente buenos, diría una vieja frase. Vaya, qué buena pregunta. Sí, sin duda es una. Ando bien hoy, es que soy Hoy majadero. estás es que en tu pregunta hiciste una exposición muy, muy clara de la hipocresía discursiva de estos tipos, que son todo aquello que dicen combatir. Eh, Cuando tú veas que un libertario actual, que han secuestrado la palabra libertario, dice que es demócrata, tienes que pensar que es un dictador. Cuando dice que la criptomoneda es para ayudar a las pymes argentinas, tienes que darte cuenta que es para ayudar a un grupo de 10 insiders que tenían información privilegiada y se van a llevar la lana de esa estafa. Cuando dicen que están luchando por la libertad, tienes que estar pensando en que están abriendo Guantánamo y cárceles en El Salvador y que lo que menos les interesa es la libertad. Les interesa la libertad del capital y de su propia cartera. Es decir, esta ultraderecha es todo aquello que dice combatir, de una manera tan obscena que uno se queda preguntando muchas veces, oye, ¿cómo puede ser que haya gente que se lo siga tragando o que elija seguirse comprando ese speech? Y yo creo que parte de esa gente que elige seguirse tragando el speech de la ultraderecha actual es porque tiene una vocación ultraconservadora. Mucha es engañada, otra dice, y hay otra que se siente representada. Muchos machos jodidos para intentar poner sobre el escenario palabras altisonantes,
están ofendidísimos con el feminismo y encuentran en las reivindicaciones machistas y misóginas de esta ultraderecha un espacio de reivindicación. Pero yendo a la clave de tu pregunta, yo siempre digo que el conservadurismo es más una psicología que una ideología. Es decir, es imposible o muy difícil, quiero ver quién se para y contraargumenta esto. Desafiar la idea de que estos tipos tienen algo más que intereses económicos y de poder, incluso de poder. ¿Qué es? O sea, como lo explicaría Maquiavelo, ¿no? O económicos, las relaciones sociales, como lo explicaría Marx. Eh, Hay algo más. Cuando tú instalas el sadismo como política pública, es decir, la persecución de los migrantes, que es gente que empieza a sufrir el ataque de una policía racista, que nada más te ve el color de la piel y ya te encarcela y te pone unas esposas, te humilla y te tira al piso. Seas migrante o no, seas de raza negra o no, lo de raza, perdón, lo quito porque la raza está mal, es una palabra que está mal usada o puede ser muy mal usada, seas afroamericano o tengas la piel oscura en los Estados Unidos o en otros países también, la policía ataca directamente por prejuicio racial o racista. Tú dices, cuando tú pones en práctica políticas públicas como mi ley de quitarle los apoyos a los comedores comunitarios, donde ves la humillación de la gente, ya cuando tú tienes que ir a un comedor comunitario es porque no tienes lana para comer, es muy humillante. Hablábamos antes de entrar a este episodio de narrativas de todas esas mm, clases y grupos marginados de la sociedad que a nadie les importa, ¿no? Tú nos hacías una crónica muy vívida, Jesús, muy interesante de tu visión de ciertos grupos urbanos en la Ciudad de México que ocupan algunos territorios, algunos parques, algunas zonas de la ciudad, que es gente olvidada, por completo marginada de la sociedad, a la que nadie le importa el destino de esos seres humanos. Entonces, cuando tú ves que estas personas que tienen que ir a un comedor comunitario, que ya de por sí es una situación bastante penosa, un abuelito con su nieta, y llegan en el momento en que les toca el turno después de una larga fila y ya no hay más sopa, y se tiene que volver a su casa con la mirada derrotada. Y Milei festeja eso. Ahí ya no es nada más que Milei está trabajando para los ricos y y las oligarquías de siempre. Ahí está el mal. Ahí está el mal. No quiero caer en un reduccionismo, ¿no? Estoy de acuerdo en general con la tesis de Rick de que el hecho malo o bueno se califica según su contexto cultural, social, pero yo sí creo que hay una pulsión muy perversa y muy sádica que le permite a mucha gente gozar con el dolor del otro. Cuando ese sadismo adquiere poder político y toma el control de la principal potencia mundial, eh, 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 bélica, como son los Estados Unidos, pues tenemos que preocuparnos. Cuando una maquinaria bélica del orden de lo que era la Alemania nazi, el ejército nazi durante la guerra, que generó un ejército brutal con capacidad destructiva inmensa y por suerte no llegaron a la bomba atómica. Imagínense lo que hubiera sido eso. Que es la razón por la que Einstein pagaría toda su vida la culpa de haber contribuido a la elaboración de la bomba atómica por parte de los Estados Unidos. Es la terrible contradicción. Para frenar a que los nazis tuvieran la bomba atómica, hubo que hacer una bomba atómica antes, con lo que eso significó después para la humanidad y sobre todo para dos ciudades llamadas Hiroshima y Nagasaki. Entonces, cuando el presidente de los Estados Unidos decide tirar la bomba atómica, ¿qué hay ahí sino la manifestación de un ego, de un poder, de decir, les voy a mostrar la deshumanización? ¿Cómo somos capaces de deshumanizar? ¿En qué momento hay seres humanos que son capaces de ver a otro ser humano como una rata, como un animal subhumano, así como los califica la cúpula militar israelí a los palestinos? ¿En qué momento puede pasar eso? ¿En qué momento se puede torturar? La tortura, si se fijan. Hay gente que goza con la tortura. Entonces, bueno, a ver, eso es muy antiguo, es muy doloroso de admitir que estamos hechos en parte de ese mal. Pero si no lo admitimos, si no descorremos el espejo y seguimos poniendo explicaciones de otro tipo, no lo vamos a poder combatir. Ojo que aquí hay una falacia muy típica argumentativa. Ah, entonces como es, viene en nuestra naturaleza, está justificado. Para nada.
También en nuestra naturaleza está la compasión, el sentido del otro, el amor, también son parte. Hay mucha gente que desafía que tengamos una naturaleza. Hay un debate histórico maravilloso entre Noam Chomsky y Foucault sobre la naturaleza humana que les recomiendo a todos los que lo vean en YouTube. Yo estoy con Chomsky, por supuesto, que era un hombre que había determinado que hay matrices universales en la generación del lenguaje en el cerebro humano y por tanto creía en la naturaleza humana. Y para Foucault todo era un constructo, todo era algo social, inventado, desarrollado por la cultura. Ninguna de las dos posturas explican la realidad. Ni somos una tabula rasa que al nacer no tenemos ningún impulso, ningún instinto y todo es educación y contexto social. Ni somos esclavos de nuestro DNA y nuestros instintos. Por suerte conviven lo cultural con lo animal en nosotros y podemos hacer uso de las mejores cosas que nos dan ambas fuentes para mejorar como individuos y como sociedades. Pero no vamos a mejorar si seguimos negando en un antropocentrismo autocompasivo y autocomplaciente nuestra propia naturaleza. Y yo creo que ahí ha fallado la teoría política y ahí ha fallado las grandes utopías del bien, han fallado allí por desconocer al bicho al que le estaban proponiendo eso, lo cual no las hace más fascinantes y hermosas. El cristianismo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Es una postura utópica pero maravillosa, a la que deberíamos propender. Imagínense si tuviéramos una universalización de la empatía, es decir, de saber ponerse en el lugar del otro. Y no sé si amarlo tanto como a uno mismo, pero amarlo lo suficiente como para no seguirlo dañando o desterrar el sadismo de la conducta humana. ¿Cuánto mejor sociedades tendríamos? Y aquí dejo esta intervención, pero podríamos analizar si hay casos en la historia, si hay sociedades humanas que han seleccionado la cooperación, la solidaridad, la empatía, más que otras. Y yo creo que sí, las hay, son notorias. Yo he tenido la fortuna y la desgracia, o ambas cosas, de vivir temporadas largas en sociedades donde el acuerdo social está planteado de manera muy diferente. Y les puedo luego contar cuál es esa experiencia. Hay sociedades que están mejor ensambladas que tienen un respeto, si se quiere, formal, pero que en los hechos hace que la vida cotidiana y los crímenes y los índices de violencia sean mucho más bajos que en otras, donde se ha instalado este modelo de winners y losers, donde los ricos son los winners, los pobres son los losers, y se vale humillar al pobre para sentirte alguien. Entonces, podemos brincarnos el fatalismo y decir, hemos sabido construir sociedades mejores que otras. ¿Por qué no analizamos en qué constituye esas sociedades mejores e intentamos reproducirlos en las nuestras? Hace ya algunas semanas, tú mencionaste una frase, Ricardo, que lo voy a poner ahora sobre la mesa. No puedes construir la paz con más guerra. La paz se construye con paz. Y uno se preguntaría ahí si para erradicar lo que estamos viendo en la actualidad, además, por supuesto, aplicar la ética, requieres la bondad del ser humano para poder compadecerte, ser empático con lo que pasa en otras partes del mundo, pero también para poder contrarrestar este, este discurso que hoy por hoy es una narrativa que busca convertirse en dominante, y por lo menos lo es. En ciertos sectores, en Argentina, Milei tiene 54% de aprobación, aunque nos parezca sorprendente. En Estados Unidos, Musk es un personaje respaldado por una mayoría de ciudadanos. En México no es una mayoría, pero tiene una buena una buena cantidad Salinas Pliego con su individualismo. Entonces, ¿qué se requiere ser más bondadoso como sociedad en un momento dado para contrarrestar esto? ¿A qué preguntas, amigo? ¿Qué preguntas? Así soy yo, hermano. No digas groserías nada más. El tema es durísimo, el tema no lo vamos a poder El tema es durísimo y no vamos a llegar a ningún punto, además, y eso es lo No, 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 bello. no, 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 no le hagas a la Margarita Zavala. Llega a algún punto, por favor. por lo menos a un punto. A uno ya. Por lo menos uno. Ok. Ok. Para mí hace falta más gente consciente. La libertad está ahí y la libertad, como lo comentaba, para mí era pues esta posibilidad de decidir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Todas las decisiones tienen por sí mismas la capacidad de tomarlas una implicación axiológica, ¿es buena o es mala? De tal modo que es necesario analizar primero las formas y los formatos de la humanidad. Por lo que decía Federico, evidentemente hay gente que siente placer con el dolor ajeno, pero
esto es una patología. Entonces, si queremos una condición social en donde las personas que tengan, que vivan o coexistan con esta patología, es decir, personas sociópatas, hay que decirlo, la conducta antisocial existe, está categorizada y sabemos medianamente qué tipo de personas pueden caer en este cuadro. También podemos saber cuáles son, digamos, cuál es la fórmula de la bondad, por decirle de alguna manera, y con temor a sonar positivista. Pero más allá de la estructura, es cuáles son las condiciones que llevan a la humanidad a la búsqueda de lo trascendente, de las experiencias suprasensibles. Es decir, uno, no, una persona en lo cotidiano es incapaz de tener una experiencia suprasensible a través del robo. Porque si es el caso, entonces estamos hablando de una patología social, es decir, sociópatas, con un cuadro determinado. Si tenemos eso bien identificado y por eso pienso de tal manera, sabemos que el bienestar es la condición del ser humano que permite en su esquema de toma de decisiones optar por la decisión que te aleje de la idiotez, ¿no? Me pidieron no decir majaderías o sí decirlas, ya no entendí bien. Entonces, si nos alejamos de la idiotez, es decir, nos preocupamos por lo público, nos preocupamos por nuestras comunidades, porque sabemos que si en conjunto nos va bien a todos, entonces tenemos una estructura social capaz de fomentar justo la búsqueda de lo bello. Es un poco también de lo que hablaba Oscar Wilde en alguno de sus ensayos, en qué momento vamos a dedicarnos a ser humanos. Y con esto me refiero a la búsqueda de lo trascendente, la construcción de la poesía, de la música, de la interacción, del trabajo colectivo y de todo aquello que actúa a favor de una sociedad ordenada y pacífica, porque además de una persona de izquierda me asumo como pacifista. Yo sí estoy totalmente convencido de que la industria bélica debe desaparecer ya. No tenemos espacio de negociación. Para mí no tiene una justificación ni siquiera jurídico-legal detrás de la posibilidad de tú portar un arma. Habrá otras discusiones que podamos tener a través de eso, pero es el peor invento de la humanidad, son las armas. Entonces, partiendo de esta idea, si nosotros ya comprendemos que hay ciertas condiciones que ayudan a la humanidad en este espacio de libertad, tomas de decisiones al bien común, me parece una conducta antisocial del sistema el expulsar ese estado de bienestar. Por eso es tan peligroso para mí el neoliberalismo, porque el neoliberalismo aísla, habla del individuo, habla del ser aislado que va a competir y por eso también hubo una discusión muy fuerte en términos académicos respecto a este programa de educación por competencias, que si bien es cierto no hablaba de poner a competir a los seres humanos, el lenguaje, como ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, también determina destino. Y lo que se trataba de hacer, digamos, epistemológicamente hablando, era construir la idea de construir competencias. ¿Por qué? Porque la competencia te hace capaz en función de una abstracción que es la de la riqueza. Y entonces otra vez volvemos a la discusión axiológica. ¿Cómo está nuestro esquema de valores? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Y hacia dónde queremos ir? Y entonces ahora mismo lo que estamos viendo es un cambio de paradigma y hay gente, como bien lo ha mencionado, que ya opta porque esta masculinidad tóxica y muy frágil sea el común denominador de todas las masculinidades, es decir, todos los hombres tienen que hablar fuerte, tienen que tener una voz grave, no lloran, y todo este performance de la masculinidad se ve reflejada justo en seres súper frágiles que luego si les dices una letra extra se vuelven locos. Entonces, todo esto, todo esto se construye desde nuestras instituciones, desde la familia, desde la iglesia, desde el Estado, desde las escuelas. Y entonces lo que yo alcanzo a percibir es que justo las instituciones dieron marcha atrás a los valores primordiales con la que construyeron esta figura del Estado burgués y opresor para justo sostener esos privilegios. En este punto, creo
creo, Federico. Ahorita tocó un tema clave también, Ricardo. Podremos hablar del diálogo. Con el diálogo se pierde y cuando da paso precisamente a una postura, sí, de maldad, sí, de sadismo, porque ya no te interesa escucharlo. Lo vimos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Holocausto, el cual los nazis decidieron no escuchar absolutamente a nadie en la toma de lo que estaban haciendo. Lo vimos con los Hutus, ¿no? Cuando se fueron encima también de los Tutsis. El caso, por ejemplo, de Palestina, el genocidio palestino se viene generando desde principios de este siglo, estalla en 2023, pero viene desde principios de este siglo con diversas reacciones y en donde el diálogo queda completamente ya cercenado, olvidado, hecho a un lado, mostrándonos lo más, y estaría regresando en parte a tu primera exposición, lo más burdo del ser humano, lo más animal del ser humano, digámosle así, con todo respeto a los animalitos, ¿no? Lo menos racional en un momento dado. Sí, estoy de acuerdo que el diálogo es un valor fundamental para el mejoramiento de la sociedad, para el mejoramiento de las comunidades, para el mejoramiento de una familia, de un núcleo familiar, para el mejoramiento de una pareja, desde lo más pequeño, incluso para el mejoramiento de uno mismo, el diálogo con uno mismo. Oye, güey, ¿y dijiste algo inteligente o dijiste una babosada? Oye, Yo hiciste... yo sí digo puras tonterías, yo mismo me digo. No, nadie aquí dice tonterías. Lo que pasa es que es un tema, el que hemos escogido para hoy, que abarca una cantidad de conceptos, de enfoques, de historia del pensamiento, que nos sobrepasa por completo. Es Lo estás una haciendo bien, Fede, lo estás pincelada haciendo bien. gracias, para que la audiencia interesada en un problema crucial como este, que es qué es el bien, qué es el mal, cómo podemos mejorar, lo revise, ¿no? Lo revise por su lado, se fije en libros y en estas preguntas, cómo han sido atacadas y resueltas o no resueltas, pero por lo menos atacadas por las grandes pensadores y pensadoras. Ahora hay una generación de mujeres que están pensando el tema también, y ya habíamos citado a Hannah Arendt, eh, claves para comprender el tema de la ética. Volviendo al diálogo, que es uno de los aspectos de la ética, el diálogo es un valor democrático por definición. O sea, la democracia es un juego en el cual la deliberación y el diálogo son claves y en el cual no se puede jugar. Cuando se rompe el diálogo, se rompe la democracia. ¿Por qué la democracia es un valor que creo que debemos proteger, defender con uñas y dientes, incluso lo que llamamos democracia liberal o democracia burguesa? Yo sé que Rick, como buen marxista, tendrá sus bastantes críticas a esta democracia, que como decía Marx también, formalmente da una imagen de libertad, pero no podemos ser libres hasta que no seamos seres emancipados, es la postura marxista, digamos. Pero por lo menos esta democracia, aunque sea más formal, minimalista y más restringida al hecho electoral que a una verdadera democratización de los bienes de producción o de la riqueza, o por lo menos de una igualdad y piso de igualdad esencial que genere que si va a haber competencia, por lo menos la competencia se base en una condición de igualdad de condiciones, o por la redundancia, sin eso aunque esa sería la democracia más ideal, por lo menos esta otra que tenemos, donde todavía ciertos proyectos de justicia social, como ejemplo clarísimo, la 4T, con sus efectos, claudicaciones, chapulines, todo lo que podamos analizar, la 4T es, en el contexto mundial, un bastión de proyecto de redistribución de la riqueza y de justicia social. Cuando muchas partes del mundo y algunas con mucho poder como Estados Unidos van en el sentido contrario. Eh, Eso hay que defenderlo porque es el juego democrático es el que nos permite acceder al poder, a las demandas y reivindicaciones de ciertas clases subordinadas que de otra manera tendrían que resignarse a su subordinación ante las élites poderosas y las oligarquías. La única manera que tienen para contrastar y llevar allí sus derechos es conquistando el poder político eventualmente, aunque este poder político, por su propia lógica de mantenimiento del poder, se vaya enturbiando con el paso del tiempo, ¿no? Pero aún así hay que defender a esa democracia y para defenderla necesitamos defender el diálogo y para defender el diálogo necesitamos promover una cultura crítica que vea la virtud
incluso lo divertido que es el diálogo. Porque qué aburrido es tener pensamiento único y decir las cosas son así y adiós y te vas, que es lo que hace Trump o Milley, ¿no? Son dogmáticos del ultraliberalismo económico. Bueno, Trump es un caso especial porque es un antiglobalista, perdón, o sea, un globalifóbico, es un proteccionista, ¿no? Trump es ultra en otras cosas, ¿no? En muchas cosas como discursivas, de ideología conservadora. En cuanto a economía, no se parece para nada a Milei. Milei es un anarcocapitalista que dice abrir el mercado a la vez. No, Trump dice regular el mercado. Lo que pasa es que en lo que coinciden ambos es en su combate al Estado, ¿no? El Estado como elemento justamente de protección que tienen los ciudadanos contra el avasallamiento del interés de unos pocos ricos de siempre. Por eso les estorba el Estado a estos personajes. Entonces, sin Estado, sin un Estado que cumpla sus funciones elementales de protección de la ciudadanía, sin una democracia donde por lo menos periódicamente las clases populares y marginadas puedan colocar un candidato o candidata que más o menos los represente, y sin el diálogo que es necesario para que todo eso funcione, pues estos tipos se van a comer el pastel entero. Entonces, por eso es clave, creo que como estrategia política, fomentar el pensamiento crítico. Esto tiene que implica la autocrítica necesariamente, decir, bueno, en nuestro movimiento le está haciendo mal, esto no, porque nos estamos convirtiendo en aquello que íbamos a combatir. Yunes no, como dijo Rocío Nale. Rocío Nale lo dijo por razones también prácticas de disputa política en el propio estado de Veracruz. No sé cuál es la base ética de la pugna contra Yunes en el caso de algunos políticos que están denunciando a Yunes hoy, pero se callaron con Erubiel Ávila ayer. Es decir, eh, necesitamos tener sentido autocrítico, revisar siempre el rumbo de los proyectos populares, como es la 4T, fomentarlo. La revolución de las conciencias debe fomentar eso. De eso es la revolución de las conciencias, es la politización de los ciudadanos y fomentar el diálogo y nunca apostar por la posverdad, la manipulación emocional, que son todos los elementos propagandísticos de la derecha, porque hay que distinguirse de ellos, de la derecha y de estos egoístas, individualistas, ultraconservadores, que apuestan por un capitalismo feroz e inhumano. Eso se resiste con conciencia, palabra que usó muy bien Ricardo en la intervención pasada. No se resiste con posverdad y golpeándolos con las mismas herramientas manipuladores de ellos. Yo pienso, intentando contestar tu pregunta, que el diálogo es un valor fundamental y que todo líder, que todos nuestros dirigentes, más que tenerle miedo al diálogo, deberían fomentarlo, porque la cultura del diálogo y de la conversación y de la crítica son esenciales para resistir a la barbarie que proponen estos neonazis que quieren volver a un medioevo y que quieren retroceder siglos de conquistas. Es esa derecha antiderechos a la que le choca tanto cuando sectores de la población reclaman precisamente por mejores condiciones de vida y por lo que es el elemento discursivo central de esa reivindicación, que son los derechos de las personas. Por eso esta derecha es antiderechos. Yo, Rick, voy con un punto que no esperé nada más para ti, en pocas palabras, y que tiene que ver con lo que en alguna ocasión declaró Kapuscinski o definió Kapuscinski. Y entramos a los medios, porque los medios están jugando un papel muy importante en todo esto, promoviendo este discurso, defendiendo a Musk, defendiendo a Netanyahu, defendiendo a este Milei. Dicen por ahí que no se puede ser periodista si no eres una buena persona, ¿no? Es lo que decía Kapuscinski. ¿Qué tanto es que también los medios se han llenado de malas personas? En defensa de la frase, creo que primero fue Julio Scherer el que la mencionó justo en una universidad en Veracruz, No lo sé, pero por no era tan por famoso los como años creo que fue Kapuscinski. no era tan famoso como Kampuchinsky. Pero bueno, más allá del origen de la frase, que sigue siendo una discusión en el gremio bastante interesante, porque Hay quien dice que le dijo Guillermo Ochoa, pero bueno, sí. hay que- A mí me dijeron, la dijo Memo Ochoa, güey. Ah, Lo he bueno. escuchado, lo he escuchado. Digo, independientemente del origen de la frase, me parece una formulación genial. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de esto. Para mí, creo que la mejor definición del periodismo la hizo un argentino, Horacio Verbitsky,
quien decía que el periodismo, palabras más, palabras menos, es ejercer el derecho al pataleo, ¿no? Y me parece fenomenal porque pues para la justicia están los jueces, para el punto medio está la Suiza y subsecuentemente un montón de ideas, pero el periodismo esencialmente es tu derecho al pataleo, es decir, derecho a decir lo que está pasando contigo o tu comunidad. Es decir, es un arte que se ejerce desde el lugar de enunciación, para mí. No tiene esta relación con el significado de absolutamente nadie más, solo es mía y me gusta sostenerla. Si se llenó o no de gente malvada el gremio, más que gremial, es una cosa social para mí. ¿Por qué? Porque predominantemente no todos los médicos ejercen violencia obstétrica. Predominantemente no todos los policías están coludidos con el crimen organizado. Porque cuando generalizas te equivocas y porque creo que cada quien toma decisiones con base en su realidad inmediata y eso no necesariamente los califica como malas personas. Creo que justo la necesidad urgente que tenemos ahora por abrir el diálogo, coincido así plenamente con el discurso de Bonazo, como casi siempre, salvo cuando no. Entonces, Es casi siempre. que es casi siempre ahora, no. No, 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 no. no. Me parece bien indispensable esa reflexión porque en la medida de que discutamos y tejamos puentes a través del diálogo para construir una realidad, ¿por qué lo digo? Voy a contar una historia sin poner nombres. Recientemente me busca un académico para compartirme un documento, un paper que publica y me pide su opinión. Y palabras más, palabras menos, él decía que no había un lugar en la política para la ultraderecha en México. Y yo decía, bueno, esa la ocupa el PAN, ¿no? Para mí. Para el académico no. Y, y fue muy extraño porque tenía mucho que no hablaba con él. Y en lugar de preguntarme por qué piensas que el PAN es la ultraderecha, defendió el argumento. Es decir, no tenemos la costumbre de construir el diálogo con argumentos. Creemos que cualquier discrepancia es un ataque a dominem o un ataque a tu persona y no al argumento per se. Y esto no construye un diálogo. Entonces, después de que le comento, a ver, esta es mi opinión, no pasa nada, se relaja mucho y me dice, no, sí, tienes razón y hace chistes al respecto, pero creo que estamos ya de alguna especie rara programados para responder de esta forma y no sirve, no sirve. Entonces, más allá de creer que hay personas malas dentro de las redacciones, creo que son personas que conscientemente o inconscientemente están apelando a una idea de moral que no necesariamente los representa, porque al final del día somos obreros. Todos somos obreros y defender al patrón es defender la ética del burgués y entonces lo único que es una persona en términos marxistas enajenada. Entonces sí, sí creo que los medios están llenos de personas enajenadas. Resumido. 5, 4, 3, el micrófono, amigo. Ahora sí está ahí. No es que se puso a ladrar Pantro y pues no quise no quise que te interrumpieran, hermano. Voy a concluir esta interesantísima charla con una pregunta eh, que al estarlos escuchando me empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza y que me parece que podríamos pensar que es determinante en un momento dado. Si hay más gente buena en el mundo, como uno puede creer que existe, no, que es más gente la buena, la que está en el mundo, ¿por qué de repente da la impresión de que son los malos los que determinan el derrotero de todos? Me quedo Fede. Híjole. Esto, a ver, ¿cómo? Porque me tocas un botón que me siento tentado, me parece como imposible no mencionar lo que podríamos llamar la dialéctica de los halcones y las palomas, que es una gran reflexión que propone la biología del altruismo. Es decir, si tú concibes un mundo de palomas donde todas colaboran entre sí y cooperan entre sí, la gente buena. De golpe aparece un halcón que se beneficia de que todo el mundo
es bueno y se porta bien para su propio beneficio, ataca a las palomas y empieza a reproducirse y a generar que crezcan los halcones. Esa dialéctica que genera mundos donde los halcones prosperan a costa de la bondad de las palomas, digamos, los gandayas, si tú te fijas, un gandaya siempre prospera en una comunidad donde hay cooperación, el gandaya se aprovecha muchas veces de eso, ¿no? Que es uno de los grandes daños que uno ve en nuestro querido México, que a veces uno tiene el impulso de ayudar a alguien y ese impulso es utilizado por un delincuente para conseguir sus objetivos. Es decir, se usa el impulso de bien y de cooperación para delinquir. Entonces, eso hace que se vaya inhibiendo tu capacidad. Cada vez que vas a hacer el bien, dices, no, pero no me voy a caer en una trampa, ¿no? Entonces vas moderando, por culpa de los halcones o gandayas o como queramos llamarlos, las palomas van moderando su altruismo, su tendencia al altruismo. Y entonces hay periodos donde el egoísmo se instala. Ahora, en un lugar donde todos los egoístas se comen unos a los otros, tampoco puede prosperar. Necesitas que vuelva a haber un equilibrio donde las palomas cooperadoras regeneren el ecosistema. Entonces, en ese desbalance permanente, yo creo que se mueve la humanidad. Y contestando tu pregunta, también podríamos decir, porque la gente que tiene un corazón bueno es mucho menos propensa a la violencia, a ejercer la violencia. Y hay gente que es más propensa a ejercerla sin ningún prurito. Hay otra pobre que es obligada, ¿no? Un soldado es obligado por la dirigencia militar a ejercer la violencia. Digo, es un tema muy complejo porque nos remite a la pregunta esencial del programa pasado que nos llevó a hacer este programa de hoy, que ha sido un enredo total, que es, ¿existe el bien y el mal? ¿Existen como en sí o solo son determinados por determinadas coyunturas? Podemos establecer. Entonces, según muchos, no existe tal cosa como la naturaleza mala, humana y por tanto no existe la gente mala y la gente buena. Yo desafío esa idea. Yo sí creo que hay gente que es jodida. Sí lo creo. No de una manera reduccionista, donde sean solo malos, no, con sus contradicciones. Pero un tipo como Pinochet, un tipo como Hitler, un tipo como Mussolini, un tipo como Videla, que, que robaban, Netanyahu. un tipo como Netanyahu. No lo puedes explicar solo desde el punto de vista de las relaciones económicas, de las relaciones sociales históricas, de los intereses eh, particulares de un grupo. Hay algo más, que es lo que yo vengo insistiendo. Mientras no nos atrevamos a ver ese algo más, creo que no vamos a poder tener un diagnóstico concreto sobre esa criatura humana y sus sociedades, que es lo que queremos mejorar. Cierro contigo, Rick. Coincido, cierro también con la idea de la necesidad de explorar al bicho humano y por eso en lo que sí no estoy de acuerdo es en que no llegamos a ningún lado, amigo. Justo en este momento es más indispensable que nunca hablar del bicho humano, independientemente de que resolvamos algo o no, ¿no? Somos seres insignificantes y de nuestra existencia no depende nada ni nadie. Pero es importante que dialoguemos cuáles son las brechas, cuáles son los horizontes de la humanidad hacia dónde queremos construir estos mismos horizontes y si son realmente horizontes, si la humanidad misma se construye a sí misma o solo somos ya en términos más biológicos, solo somos una enfermedad del planeta, que también es una postura, ¿no? Entonces, creo que justo estos espacios ayudan a construir mucho más a la humanidad y tener las ideas más sólidas respecto hacia dónde vamos. Si me lo permiten, amigos, el aviso parroquial que les pedí nada más, si nos ayudan a localizar al compañero Juan Martín Fabián Laguno de la Brigada para Leer en Libertad, que bueno, se vio por última vez el día 17 de febrero de 2025 en Granja Escuapa, y también solicitar, esto a título personal, el compañero Alberto Barraza, un actor muy querido. Desde ayer no sabemos nada de él, ni nosotros, sus amigos, ni su familia.
Esperemos que esté bien, pero si tienen alguna información, un mensaje a Narrativas o mis redes sociales, en el caso de Beto Barraza y en el caso del compañero de la brigada, las redes sociales de la brigada, o buscar su ficha de búsqueda en la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. Muchas gracias, amigos, por permitirme esto. Ahí lo tiene usted, amigos y amigas de esta semana de narrativas. Déjenos sus comentarios, déjenos por supuesto su super chat, déjenos por supuesto sus super gracias y como cada semana un programa para aportar a la discusión y a la opinión. Fede Bonazo, muchas gracias. Gracias a ti y a la paciente audiencia de narrativas. Un abrazo muy grande para Rick también y para todo el mundo. Y ojalá que en los comentarios nos pongan sus propias reflexiones. Un tema sobre el que cada cual tiene una visión particular, como no puede ser de otra manera. Querido Ricky, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Federico por permitirnos este despapalle de palabras, pero es rico y igual invito a nuestra audiencia a discutir con nosotros y a llegar a nuestras propias conclusiones. Que tengan bonito fin de semana. Ahí lo tiene usted y agradezca que no estuvo Margarita Zavala, Javier Lozano. Eso sí hubiera sido un despiporre de palabras. Gracias, como siempre un gusto, como siempre un placer.